Buenos días. Como decano de la Facultad de Filología, pues es un día importante, agradable, un acto en el que me siento muy a gusto por estar acompañado de estas personalidades que hoy están conmigo en la mesa, por tener de nuevo el placer de poder disfrutar de la maestría de Jorge Urrutia, profesor de esta casa durante mucho tiempo y que sigue siéndolo inspectore todavía para todos nosotros. Y a mi derecha, otra persona, amiga mía y también maestro en su tiempo y maestro de tanta gente, Manuel Ángel Vázquez. Hoy nos reúne una efeméride importante, que es el 30 aniversario de la creación de la facultad, lo que hoy es la Facultad de Comunicación. Me acompañan dos de sus fundadores y es importante destacar este hecho, destacar la vinculación que nos une a la Facultad de Comunicación desde el inicio, a nuestra Facultad de Filología, que subraya esa vocación que tenemos, que es la de comunicar. Los humanistas, los especialistas en los estudios de la literatura, somos fundamentalmente grandes comunicadores, comunicadores de lo que han sentido otros y de lo que todos sentimos, porque yo soy constante en el pensar de que detrás de cada uno de los humanistas está un literato y está un creador, y sintonizamos muy bien con lo que podemos leer de otros grandes maestros que van muy por delante. Así que hoy es un día importante, feliz, y les doy la bienvenida y le doy la palabra en principio a Manuel Ángel Vázquez Medel. Muchas gracias, querido decano. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. A pesar de que este es uno de esos actos que me llevan a recordar aquello que decía un maestro de comunicadores a los jóvenes periodistas: cuando haya mucha gente, ponga usted la crónica ante nutrida concurrencia; cuando haya menos, ponga ante selecta concurrencia. Pero en este caso les puedo asegurar que la selecta concurrencia es más que cualificada. Fíjense, somos un puñado de personas interesadas, bonita palabra, interesados, esados, arrojados al mundo de la vida entre y con aquellas cosas que nos afectan, y en este caso para acoger la palabra siempre sabia, siempre viva, iluminadora, de mi maestro Jorge Urrutia. Tenemos aquí representación del Ateneo en Pepe Vallecillo, tenemos presencia de uno de nuestros poetas más importantes, nuestro decano de los poetas, Miguel Beirat. Tenemos presencia cualificada del Aula de la Experiencia con nuestro amigo Andrés Romero. Está presente el Aula de Cultura, el Leopoldo, que le impulsa con tanta vitalidad, con tanta fuerza. Hay presencia del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, con quienes fuimos discípulos y nos nutrimos de Jorge Urrutia, mis queridas compañeras Isabel Román, Marta Palenque. Tenemos algunas de las generaciones investigadoras más luminosas y que también se nutre de Jorge Urrutia. Aquí presente Manuel Brullón, que nos lo quitan de la Complutense para impulsar iniciativas vinculadas a esos ámbitos que también han constituido el objeto del interés de Jorge Urrutia, y por supuesto yo tuve la suerte de tenerle como profesor ya a finales de los años 70. Aquí hay dos compañeras de mi promoción y ellas me son testigos de que en estos días, cuando se han recordado los nombres más destacados, decíamos: ¿qué profesores recordamos? Los tres que están en el top se llaman Carbonero, Ropero, Urrutia. Es verdad, así es. Son los tres profesores más recordados de nuestra promoción, que cumplirá el próximo año 40 años. Yo no le quiero quitar mucho tiempo a Jorge Urrutia porque tiene muchas cosas importantes que decirnos. E incluso en el diseño de esta conferencia está ese arco voltaico que va desde la literatura, la novela, a la comunicación, la crónica, que ha sido un género también importante en el periodismo, y por supuesto la inquietud por nuevas dinámicas de escritura en el siglo XXI, el testimonio como género literario. Aquí, curiosamente, en el máster de Estudios Hispánicos Superiores hay una asignatura que se llama Escrituras del Yo, que he tenido la suerte de impartir junto a Marita Caballero, y por tanto la conferencia era de lo más oportuno.
a pesar de algo que yo no consigo vencer en nuestros estudiantes. Cuando yo les digo muchas veces, cuando yo estoy explicando mi asignatura y coincide el horario de mi asignatura con alguna conferencia, les digo, vayan a la conferencia, que a mí me tienen durante todo el curso, pero van a tener la ocasión única de poder ver, como el día de hoy, a Jorge Urrutia, que tan importante fue y por tanto ha sido para esta Facultad de Filología y muy especialmente para el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Jorge Urrutia pertenece a una saga de personas comprometidas y valientes con la literatura y con la vida, desde su abuelo Alejandro Urrutia hasta su padre Leopoldo de Luis, que con tanto cariño y con tanta admiración recordamos, hasta sus tíos Paco Umbral y José Luis Gallego. Él tuvo el privilegio desde niño de ver y de tratar a gente increíble. Veíamos ahora al venir para acá el catálogo dedicado a Leopoldo de Luis y forman parte de ese trasunto de su propia infancia y juventud, gente como Buero Vallejo, como Vicente Aleixandre, como García Sol, como, bueno, tantos, ¿no? Por eso no nos puede extrañar que su vocación por la literatura, impulsada no solo por su excelente formación en la Universidad de Madrid, en la Complutense, sino por su estancia en Francia, donde también en Estrasburgo dejó su huella, abordando prácticamente todas las épocas y temas posibles de la literatura española, porque si no me equivoco, en Estrasburgo explicó el poema de Emio Cid y luego ha escrito páginas muy importantes sobre el Quijote. Yo ahora que vuelvo a explicar Cervantes junto con mi compañera Isabel Román y otros compañeros, le explicaba que en mi bibliografía está ese tejido cervantino que le publicó en Editorial Don Quijote mi querido amigo Manolo Barrera. Y de Jorge Urrutia son imprescindibles algunas obras, y solo voy a citar algunas en el ámbito de la investigación. Desde luego sus antologías de la poesía del XIX, de la Guerra Civil Española, son imprescindibles. Pero lo son también algunas ediciones en las que él imprimió un cambio de rumbo a la historia crítica sobre algunos autores. Quiero centrarme ahora en varios. Hubo un antes y un después del Congreso de 1981 sobre Juan Ramón Jiménez, que impulsó y dirigió Jorge Urrutia, que dio lugar a 2 volúmenes publicados por la Diputación de Huelva y que reunió a los más importantes investigadores juanramonianos del momento, algunos ya consagrados, como nuestra querida Graciela Palau de Nemes, que nos ha dejado precisamente en estos días, después de cumplir 100 años, hasta gente muy joven llamado Javier Blasco y otros grandes investigadores sobre Juan Ramón Jiménez. Él tiene la mejor edición de Platero y yo, que yo siempre recomiendo en Biblioteca Nueva, y algunas de las aportaciones imprescindibles para aproximarse a la vida, a la obra, a la presencia también en esta ciudad de Sevilla de nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Pero igual ocurre con algunas de sus ediciones de Cela, de Azorín y de otros grandes escritores, pero sobre todo quiero subrayar que Jorge Urrutia ha dejado, a mi juicio, casi definitivamente clarificado y potenciado en toda su significación el valor del simbolismo. Sus diversas monografías sobre la poesía simbolista, también sobre la presencia del simbolismo en aquel Annus Mirabilis de 1902, en que aparecen aquellas grandes obras de la narrativa, han hecho que sus aportaciones sean fundamentales para entender el momento en el que estamos. Y, por supuesto, también sobre teatro. El teatro como sistema es, a mi juicio, el mejor volumen sobre semiótica teatral que tenemos en la actualidad. Pero Jorge Urrutia, además, es un gran poeta. Para mí, uno de los mejores poetas de una generación de muchos poetas, muchos más reconocidos, con aquellos novísimos que se quiso inventar Castellet, y otros como ocurre, por ejemplo, con Antonio Carvajal o Jorge Urrutia, que han ido demostrando con el tiempo la importancia de hacer una obra insobornable, fiel a sí misma y, desde luego, desde su experiencia y su aportación en la poesía más experimental y vanguardista de los 70 hasta sus últimas obras actuales, Jorge Urrutia ha realizado uno de los recorridos
más singulares, más personales de la poesía española de las últimas décadas, ¿no? Especialmente desde Cabeza de Lobo para un pasavante, Una pronunciación desconocida, El mar o la impostura, Premio Jaime Gil de Viedma, Ocupación de la ciudad prohibida, Ser presente lo que ya es pasado en salto de página, y me acaba de entregar, yo no lo tenía, esta preciosa antología que acaban de publicar en la Editora Nacional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, Presente Continuo. Yo he tenido el honor de colaborar en ese volumen que dirigió con tanta sabiduría Isabel Román y Paco Esteve, El mar de la palabra, la poesía de Jorge Urrutia. Y finalmente, Jorge Urrutia para mí expresa la dignidad de la vida universitaria en la investigación, en la docencia. Era un magnífico profesor y lo sigue siendo, cuando aún todavía como emérito honorario de la Universidad Carlos III, después de haberlo sido en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Extremadura, allí fue secretario general, aquí impulsó tantas cosas, no solo el Congreso de Juan Ramón en el 81, también el de Machado en el 89, que tenemos que agradecerle, que cuando ahora muchos jóvenes que le estorban los anillos dicen, bueno, yo es que soy un investigador. No, un profesor universitario es investigador, es docente y también es gestor, porque la gestión la tiene que hacer alguien. Cuando tenemos la suerte de tener, por ejemplo, como ahora tenemos un decano como el que tiene la Facultad de Filología, tenemos que agradecerle infinitamente a compañeros como Paco Ponce que hagan esa gestión que Jorge Urrutia también supo hacer para recordarnos que el Departamento de Literatura, un tanto mortecino, casi de cátedra vacante, que él retomaba a finales de los 70, era el Departamento de Literatura que había tenido como catedráticos a Pedro Salinas o a Jorge Guillén. Él permitió mantener ese hilo conductor y ese hilo impulsor. Yo por todo ello, por haber vivido muy de cerca con él todas esas iniciativas, el impulso de la semiótica en Andalucía y en España, él es presidente de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica, fue su primer presidente, yo tuve el honor de acompañarle en toda esa aventura, igual que también lo tuve en la puesta en marcha de la Facultad de Comunicación, que aún transcurridos 30 años desde su fundación no puede sacudirse una impronta que yo espero que no se sacuda nunca, que es el interés, la pasión por la ética y por la estética. El próximo 6 de noviembre habrá un encuentro en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla titulado Escritoras, Escritores, FCOM, para recordar que no ha habido ningún centro universitario en toda España que haya ofrecido más y más importantes escritoras y escritores que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y ello también se lo debemos a un decano, que es un decano escritor, en un acto que va a estar presidido por una decana escritora, nacida en Caracas, y una espléndida decana, María del Mar Ramírez Alvarado, pero también por la directora del Centro Andaluz de las Letras, una importante narradora, Eva Díaz Pérez, que es en la actualidad la directora del Centro Andaluz de las Letras. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla fue la primera que puso en marcha en España un máster de escritura creativa. Y todo eso se lo tenemos que agradecer también a Jorge Urrutia. Muchas gracias, Jorge, por tu vida, por tu testimonio, por tu dedicación, por tu ejemplaridad, que para mí ha sido fundamental en toda mi vida académica. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a ver. Yo estoy muy contento de estar aquí. Le doy muchas gracias al señor decano y incluso por estar dispuesto a ejercer su masoquismo escuchándome esta mañana. Y naturalmente tengo que agradecerle a ustedes que estén aquí y a Manuel Ángel Vázquez Medel las palabras que ha dicho, que demuestran que a veces es un mal crítico, porque a veces es un mal crítico y se equivoca, valora mal, pero en fin, eso solo le ocurre los miércoles por la mañana, ¿no? Bueno, como yo he dado tantas veces clase en este aula hace años y entonces no había micrófono, pues me van a permitir que me venga aquí y les hable sin micrófono, porque ustedes saben que los dos peores inventos de la historia de la humanidad son la pintura en spray
que destroza nuestras ciudades, y los altavoces, que destrozan nuestros sueños, entre otras cosas, nuestra tranquilidad. Bueno, por otra parte, yo esto no lo tengo escrito porque tengo demasiado escrito, pero quiero plantearles problemas. Yo creo que la única enseñanza que yo he podido hacer a lo largo de los decenios y decenios de clase que he dado, la única enseñanza que he podido dar es que hay que ser curioso. Es decir, no se puede estar siempre haciendo lo mismo. Hay que preocuparse por las cosas más diversas. Por lo tanto, lo que yo les voy a hacer ahora es plantearles problemas. Y problemas muy dentro de la literatura muy de hoy. Ustedes se han dado cuenta que a partir de unos años se han ido publicando libros de este tipo. Les pongo, en rojo es la fecha del libro arriba y en azul la fecha del libro abajo. Fíjense, solamente son unos cuantos. Les he traído 8 libros que tengo en casa. Yo los libros los suelo tener en casa. Las bibliotecas son complicadísimas, hay bichos, ácaros y estas cosas. Lo mejor es tener los libros en casa. Entonces, es casualidad esto. ¿Por qué se da este tipo de cosas? Bueno, pues para explicar esto tenemos que ir, ni más ni menos, empezar en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es lo más importante después de la creación del mundo que se ha producido en la cultura. Es fundamental. Significa cambiar absolutamente todo. Hay unos antecedentes, voy a pasar muy deprisa sobre esto, anglosajones, norteamericanos, la Ilustración, pero hay una cosa muy importante, es que se cambia el concepto de súbdito por el concepto de ciudadano. Y cambiar súbdito por ciudadano significa cambiar absolutamente toda la visión del arte. Todo. Esto obliga, por ejemplo, a plantearse el concepto de nación. Sin la Revolución Francesa no pensaríamos en la nación. La nación, eso lo resuelve para siempre. Seguimos discutiendo, pero está resuelto por Renan ya en 1882. Sobre el concepto de nación en España tienen ustedes el libro de Álvarez Junco, el reciente de Juan Pro, etc. Pero lo que me importa más es que el concepto de ciudadano obliga a poner en marcha el concepto de igualdad y la libertad, y eso va a estar en la raíz del romanticismo. Miren, el diccionario de la Academia Francesa, en su primera edición después de la Revolución, da por primera vez la definición de ciudadano. Hasta entonces en ningún diccionario había aparecido el término ciudadano. Fíjense, por lo tanto, si el término ciudadano está ligado a la Revolución Francesa. Bueno, este es el libro de Renan, los dos que les he citado antes. Entonces, llegamos al romanticismo. Y el romanticismo plantea un yo interviniente, un yo que interviene en la realidad, permite descubrir el entorno, porque fíjense que hasta entonces el entorno geográfico no era un entorno vivido, sino un entorno leído. Todavía es curioso que los escritores hispanoamericanos, cuando describen en el siglo XIX incluso el paisaje, lo hacen siguiendo la retórica clásica. Es decir, son los europeos que viajan en el XIX por América los que empiezan a descubrir la geografía americana. Los hispanoamericanos están describiendo un paisaje leído, no un paisaje vivido, aunque estén viviendo ahí. Bueno, aparece el costumbrismo, que ustedes saben el costumbrismo que es la contemplación de la superficie. Luego el realismo, que presenta el individuo en sociedad. El naturalismo, que significa la intervención en la realidad, y eso significa que aparezcan los marginados y los personajes obreros. Los primeros personajes obreros que aparecen en la literatura aparecen en la novela de los hermanos Goncourt. Hasta entonces son puros personajes esporádicos y generalmente cómicos. Por primera vez aparece el obrero en la novela naturalista de los hermanos Goncourt. ¿Y qué es que aparezca el obrero? Pues es que aparezca lo que luego se va a llamar la voz de los sin voz. Pero todavía los está mirando el burgués culto que escribe la novela.
Pero eso, por lo tanto, eso viene ligado a la igualdad. La igualdad va a plantear la diferencia, ahora les explicaré por qué. Y de ese naturalismo surgirá la literatura obrera y la experiencia narrada. Esa experiencia narrada es lo primero que llamaremos testimonio y está siempre ligada a las novelas de guerra. Siempre son los novelistas que hablan de la guerra. Luego les hablaré de una cosa. Está la novela de Víctor Hugo, de los amigos de Armand Chateau, de Marguerite, de Pérez Galdós, pero ninguno de ellos está en la guerra. Son novelistas que hablan de la guerra, pero no han estado en la guerra. La única que ha estado en la guerra es Bertha von Suttner, que escribe una novela pacifista que ahora veremos, curiosamente. Pero fíjense la diferencia, la igualdad y la diferencia. Y esto, ahí se lo dejo para que ustedes trabajen, piensen en ello. Durante el 19 se va defendiendo la figura del obrero y va a empezar, primero, a tomar lugar, tomar espacio en la novela, segundo, va a empezar a escribir y va a surgir la literatura obrera. Y al mismo tiempo se va desarrollando la enseñanza y por lo tanto la eliminación del analfabetismo. Bueno, eliminación hasta cierto punto. Ustedes saben que en 1900 el 90% de la población de la provincia de Málaga era analfabeta. En 1900. Por cierto, en 1900 había muchos más analfabetos en la ciudad de Barcelona que en la ciudad de Madrid. Eso, por si acaso alguien lo pudiera. Esto cuando lo dije en un congreso en Francia, los franceses se escandalizaron, dijeron, no es posible, digo, por mirar las estadísticas. Ahí están. No estaban dispuestos a aceptar que en Barcelona la gente leyera más que en Madrid. Bueno, pues no, había menos. Había más analfabetos en Barcelona. Bien. Eso va a provocar los libros de Ortega, fíjense, con 5 años, la deshumanización del arte y la rebelión de las masas. ¿Por qué? Porque aparece el miedo a las masas. Hay toda una serie de libros en el 19 sobre eso. Y del miedo a las masas, es decir, el miedo a que aquella gente que antes no tenía voz empiece a ocupar el territorio que correspondía a la burguesía culta, surgen los movimientos de vanguardia. Los movimientos de vanguardia es una manera de hacer que la literatura y la pintura sean incomprensibles para las masas. Ese es el origen de los movimientos de vanguardia. El ejemplo más claro es el grupo de Bloomsbury, el grupo inglés de Bloomsbury, el de Virginia Woolf, que era más reaccionaria, más de derechas que el agua fría, como se dice. Conviene recordarlo. Ella escribió ese ensayo de una habitación propia, que es la base del pensamiento feminista, pero era reaccionaria a más no poder. Es una cosa, hay que decir las cosas, porque si no de repente parece que Virginia Woolf era Rosa Luxemburgo. Bien, este es el libro de Bertha de Suttner, Abajo a las armas, que es la primera novela pacifista, y que ella vive la guerra franco-alemana del 70, vive la guerra en los trenes de heridos. Ella trabaja en los trenes de heridos. Es decir, que ella ha vivido la guerra directamente. Bueno, y llega otro momento importante, a la Primera Guerra Mundial. Fíjense que la Primera Guerra Mundial es coetánea de la Revolución Rusa, además. La Primera Guerra Mundial trae la experiencia narrada en primera persona. Es el testimonio directo, inmediato. Luego veremos alguna novela. Y la Revolución Rusa trae la novela revolucionaria y luego el realismo socialista. La novela modelo del realismo socialista es El don apacible de Solokhov. Esa es la novela que marca las líneas en las que se va a mover todo el realismo socialista. Me salto un poco porque si no, y vemos alguna imagen, una novela revolucionaria que fue importantísima, El cemento, publicado en la editorial Zenit. Echen ustedes un vistazo alguna vez al catálogo de la editorial Zenit de los años 20, porque es la gran editorial de izquierdas española, y con unas cubiertas además maravillosas. El don apacible de Solokhov, El fuego de Babus, que es una novela de la experiencia en la guerra inmediata, escrita en primera persona, o Sin novedad en el frente, de Remarque,
ya del año 29, que es una novela famosísima, pero también escrita en primera persona y también sobre la experiencia, desde el punto de vista alemán, de los soldados en la Primera Guerra Mundial. Me interesa mucho que se den cuenta que estoy diciendo testimonio directo y en primera persona. Y eso lo estudia sobre la Primera Guerra Mundial este teórico, Norton Hue, el año 29, precisamente, que tiene el libro Testigos y el libro sobre el testimonio. Testigos es muy importante, porque Testigos es el relato de algunos participantes en la Primera Guerra Mundial. Es decir, son fragmentos del coloquio con estos soldados de la Primera Guerra Mundial. Mientras que Témoignage es un libro teórico sobre qué es el testimonio. Me parece importante que retengan ustedes esto, por lo que luego lo van a ver. Bueno, literatura proletaria, la tópica, la famosa, es el pan cotidiano, el pan de cada día de Kulay, en España, Imán de J. Sender. Es decir, en el caso además de Kulay, escribe con una lengua vulgar, intenta reproducir la lengua cotidiana de los obreros. Y él mismo es un obrero. Esto es otro tipo de testimonio. Ahí hay tema para una tesis doctoral. Decía el profesor Senabre, con el que trabajé mucho tiempo, que la universidad jamás pagará al profesor las ideas que da para tesis doctorales. Bueno, pues ya me debe otra idea más la universidad. Es la novela de guerra, la novela de hospital en la Primera Guerra Mundial. Hay muchas novelas de hospital y son muy interesantes. Algunos de escritores. Paul Bourget es uno de los escritores más populares de finales del 19 y principios del 20. Y en cuanto a Georges Duhamel, era uno de los escritores exquisitos franceses de los años 20 y 30 y era íntimo amigo de Unamuno. Unamuno escribe sobre Duhamel. Bueno, novela proletaria. Gonzalo Santonja recogió una colección. La profesora Marta Palenca, a quien le gustan mucho las colecciones de kiosco, bueno, pues había una colección de kiosco que se llamaba La Novela Proletaria y la reeditó toda Gonzalo Santonja. Esto ya lo hemos hablado, vamos a pasar. Bueno, y ahora, ¿qué ruptura va a producir en la literatura en español? ¿Qué ruptura va a producir la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues ustedes saben que uno de los problemas graves que se presentan siempre al profesor de literatura, y sobre todo a la historia de literatura, es el problema de la periodización. Cómo organizar la enseñanza literaria, cómo sistematizarla. El sistema de las generaciones, etc. Y la periodización de la literatura hispanoamericana se ha hecho siempre calcándola sobre la periodización de las literaturas europeas. Pero claro, es absurdo decir antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda... Pero si en América no hubo ni Primera Guerra Mundial ni Segunda Guerra Mundial, ¿cómo vamos a utilizar ese criterio de las periodizaciones? Claro, piensen ustedes, un manual de literatura española dice literatura de posguerra. Incluso a veces dice literatura de la primera posguerra, que puede ser la primera posguerra. Entonces, en América esto no se puede aplicar. Bueno, pues se produce una ruptura de la literatura hispanoamericana con respecto a la literatura de lengua española. Tienen ustedes un libro interesante, muy reciente, Adiós a Europa, América Latina y la Gran Guerra, que es precisamente un libro donde dice los americanos se despiden de Europa desde el punto de vista del ritmo de los modelos literarios. Es decir, hay un proceso de americanización de la literatura. Fíjense que los libros que les he puesto al principio todos eran americanos. Esos libros que les he puesto. Y esa americanización se hace a través de la novela urbana o a través de la novela de la tierra. En la novela urbana tienen ustedes una novela que a mí siempre me ha gustado muchísimo,
aunque ahora los profesores de hispanoamericana, los profesores hispanoamericanos suelen querer siempre, no sé si hay alguno aquí, sí, pero los profesores, es verdad, A ver cómo atacas. los profesores de literatura hispanoamericana quieren normalmente siempre estar a la última, estudian o la colonia o la última, y entonces dejan un vacío en medio. Bueno, a mí hay una novela americana que me gusta mucho, que es la de Senado Prieto, El socio, que es una novela preciosa, y además muy del día, ¿no? Es el individuo que te quiere hacer negocio, pero en todos sitios le dicen, hombre, está usted solo, entonces se inventa un socio. Y cuando llega al negocio dice, tengo que consultar con mi socio. Pero hay un momento en que el negocio es tan grande que le dicen, no, queremos hablar con su socio. Pero no, su socio no existe, ¿verdad? Bueno, es una novela urbana. Pero las novelas de la tierra, aquí tienen ustedes el caso de Don Segundo Sombra, es la tierra argentina, la vorágine de Rivera es el descubrimiento de la selva, y Mamita Yunay, que es Mamita Yunay, Yunay es la United Fruit, es decir, la compañía de platanera norteamericana que se funda. ¡Qué casualidad! ¿Saben ustedes qué año se funda esa compañía? Que va a controlar todo el comercio de fruta de América Central y el Caribe. 1899. 1899, no es casualidad, ¿verdad? Eso ha justificado la guerra anterior. Y recuerden ustedes que hay una revisión de la figura de Martí, espero que no haya ningún cubano aquí, me fusila. Hay una revisión de la figura de Martí, porque Martí es un masón que vive en Nueva York y que está pagado por los masones norteamericanos. Y probablemente por eso a Martí lo asesinan en plena batalla los propios independentistas cubanos. Porque él lo que está defendiendo es la entrada a los Estados Unidos en Cuba, muy probablemente. Estos son los últimos trabajos sobre eso. Yo no soy americanista, por lo tanto no me equivoco, pero fíjense, el importante no era Martí, era un americano, Máximo también masón, por cierto. Bien. Las novelas de plantación son muy importantes, de esto yo otro día vengo a hablarles porque yo he encontrado ya, he conseguido hacerme con unas 60 novelas de plantación y la más famosa es Mamita Yunay de Fallas, pero por una razón, porque Mamita Yunay, que es de 1940, está escrita por Fallas, que es un miembro del Partido Comunista costarricense, y a él le dedica un poema Neruda en el Canto General. Por eso esa novela es prácticamente la única que se cita, pero hay muchísimas otras novelas de plantación. Ese movimiento realista, si se dan cuenta, se rompe por el realismo fantástico y el realismo mágico. Es decir, la tendencia, esa tendencia que viene arrastrada de la novela paraproletaria, es decir, de los efectos del Congreso de Kharkov en la Unión Soviética, que marca los modelos de escritura de la literatura social, esa literatura se rompe en un momento, primero por la labor de un Feliberto Hernández, el uruguayo, o de Borges, el argentino, pero luego por la conversión del realismo mágico. Recuerden ustedes que El Papa Verde de Miguel Ángel Asturias es precisamente una novela de plantación. Es la primera novela de plantación en la que el estilo realista, de transparencia realista, se rompe. Es otro concepto distinto. Él ya había escrito sus leyendas de Guatemala. Pero al mismo tiempo se desarrolla la novela norteamericana. Eso sería muy largo. En la novela norteamericana tenemos la novela de migración, la novela del capitalismo, la novela del compromiso, pero luego tenemos una serie de novelas que empiezan ya el año 9 o algo así, como La Nueva Economía, de las novelas de Sinclair, La Nueva Sociedad, de Ball, de Betty Smith. Betty Smith tiene esa novela sobre, ¿cómo se llama? El árbol de Brooklyn, un árbol en Brooklyn, no me acuerdo muy bien, es una novela sobre la pobreza de Nueva York, que se me ha ido ahora el nombre. Ball es el autor de una novela que se tradujo en España inmediatamente de publicarse en Estados Unidos en la editorial Zenith, que es Judíos sin dinero, una novela también fundamental, esas novelas que influyen sobre el cine de los años 40 y 50. Sinclair es la novela del trabajo, la ruptura del punto de vista de Faulkner, y luego una serie de trabajos
que corresponden a la disfunción de la crónica, si quieren ustedes, la crónica periodística. Todos son novelistas que han sido periodistas. Hersey, Dos Pasos, Reed, Agee, Hemingway, Steinbeck, todos ellos han sido periodistas y renuevan el lenguaje narrativo desde el periodismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, Filiberto Hernández y Jorge Luis Borges, claro. El Papa Verde, que les decía antes, hicieran en soledad, si quieren el principio y el final de ese nuevo realismo. No sé por qué, vuelvo otra vez esto. Bueno, estos son dos libros norteamericanos sobre precisamente la novela obrera norteamericana. Bueno, este no es norteamericano, este está en España, claro. El de Foley es fundamental, el de Bárbara Foley. Y unos ejemplos de las novelas que les decía. Petróleo, de Sinclair, La jungla, también de Sinclair. La jungla es una novela extraordinaria, absolutamente extraordinaria, sobre los mataderos en Chicago. Los trabajadores de los mataderos en la ciudad de Chicago. Es una novela prodigiosa. El sonido y la furia de Faulkner, que es la primera novela en la que cambia radicalmente el modo de contar, es el perspectivismo. Es decir, la novela se cuenta desde distintos puntos de vista y es el lector el que tiene que intentar hacerse con todos los puntos de vista para entender qué es lo que ha ocurrido. Eso va a influir enormemente en la escuela de Barranquilla. ¿Saben ustedes qué es la escuela de Barranquilla? Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla, decía la canción aquella de los 40, que se prohibió, porque saben ustedes que se decía que Franco se iba y se iba a ir a Colombia, y entonces iba a Barranquilla, que es el puerto del norte de Colombia, y entonces la canción, el franquismo la prohibió, precisamente por eso. Bueno, pues Barranquilla, que era la ciudad más cosmopolita de Colombia, la ciudad donde había gente de todas procedencias, los turcos, que normalmente no eran turcos, eran libaneses y estas cosas, y ahí se forma en la librería, en la trastienda de la librería de un catalán, el sabio catalán como le llaman, que está medio exilado porque se va antes de la guerra, luego vuelve, etc. Ahí se forma un grupo de escritores entre los que está ni más ni menos que García Márquez. Está García Márquez, Cepeda Zamudio, está la poetisa del mar, en fin, un grupo de escritores importantísimo que se conforma en esa ciudad portuaria de provincias y que es muy importante para la literatura latinoamericana. Bueno, ahí tiene El judío sin dinero, la edición de Zenit, y El árbol crece en Brooklyn, que se me había ido el título, de Betty Smith, que es también una pobreza. Los dos libros estos son sobre la pobreza en Nueva York. El título de Judío sin dinero es muy fuerte, si se da cuenta, rompe todo el tópico de los judíos. Y es eso, un pequeño barrio judío de Nueva York con todas las miserias que tiene. Recuerden ustedes que Joseph Roth escribe sobre los judíos de New Jersey, pero son judíos siempre de la pequeña burguesía. No llega a ser realmente el proletariado como en el caso de la novela. Bueno, John Dos Passos, recuerden ustedes, viene a España, el novelista John Dos Passos, en el Manhattan Transfer, y escribe un libro de viajes interesantísimo para conocer la España de esos años. Tiene, por ejemplo, un artículo sobre la República que llama la República de Intelectuales, y dice, él explica por qué esa república no puede salir adelante, porque es una república gobernada por intelectuales, y los intelectuales miran siempre en panorámica, pero los políticos tienen que ponerse como las mulas, unas orejeras aquí cerrando para limitarse a mostrar el camino recto. Dice, estos intelectuales quieren mirar todo y cuando se intenta mirar todo no se avanza, dice John Dos Passos. Fíjense si es interesante. Y eso he dicho el año 31 o 32, acaba de empezar la República. Bueno, y este libro de John Hersey es un libro importantísimo.
Bueno, todos los que les estoy poniendo son importantísimos y lo que no sé es cómo me están escuchando a mí en lugar de irse ahora mismo a leerlo. Pero ese es un libro importantísimo, porque Hershey es un periodista que va a Hiroshima y entrevista a 5 supervivientes de la bomba atómica. Y lo que presenta son 5 relatos de supervivientes de la bomba atómica. Lo dejamos ahí, luego recogemos. Ahora estamos sembrando y luego recolectamos. Bueno, el John Reed, el libro famoso sobre la Revolución Rusa, pero John Reed era un periodista comunista norteamericano, tenía una gran colección de cuentos y era redactor de la revista The Masons, donde estaban también Faulkner, Despasos, Hemingway, etc. Es una revista comunista norteamericana. Este otro libro, con este título tan raro, también es muy importante. Elogiemos ahora a hombres famosos, unas fotografías de Walter Evans excepcionales. ¿Qué es lo que hace Agee? Hace para una revista, que luego no le publica las crónicas, hace un viaje por uno de los estados del sur de los Estados Unidos entrevistando a campesinos. Va entrevistando a campesinos. Y con todo eso compone el libro. Con lo cual tenemos una relación testimonial que a veces está en primera persona, a veces está en tercera, pero, como digo, luego él es novelista, escribió un par de novelas. Luego el Adiós a las armas de Hemingway, cuando ustedes leen Adiós a las armas, hay veces que uno dice, me acuerdo cuando salen de una ciudad, huyen por una carretera, y uno dice, ¿pero esto es una novela o es una crónica para el periódico? Porque está entre medias. Es decir, fíjense que esto había ocurrido ya, por ejemplo, en España, un hombre como Azorín, Maeztu, Baroja, todos eran periodistas. Pero la diferencia fundamental es que lo que llamamos la generación del 98 hace del periodismo literatura. Y estos, en cambio, hacen de la literatura periodismo. Y en cambio estos hacen del periodismo literatura. El efecto puede ser muy parecido, pero justamente lo inverso. Pero recuerden ustedes la Andalucía trágica de Azorín, por ejemplo. Steinbeck, antes de hacer Las uvas de la ira, hizo una serie de crónicas para un periódico que es exactamente lo mismo que hemos visto antes con Agee. Es decir, una serie de entrevistas a campesinos en el sur de los Estados Unidos que luego les sirve para componer la novela Las uvas de la ira. Por cierto, si alguno tiene interés hay que buscarlo en Estados Unidos, si alguno va a hacer un viajecito a Nueva York, eso que hay que hacer de vez en cuando para quitarse el polvo, entren en cualquier librería de la Quinta Avenida, busquen la sección española y busquen un libro de Vázquez que se llama Chicano. Es una novela, Chicano, de Vázquez. Es una novela de finales de los años 60, quiero recordar, ahora me puedo equivocar, pero que es Las uvas de la ira aplicado a los emigrantes hispanos. Son latinos, y es lo mismo. Los inmigrantes latinos que tienen que ir cambiando de sitio en sitio. La escribió en inglés, pero hay una traducción española, no me acuerdo si es por el mismo, pero en cualquier caso, una traducción bonita. No se encuentra fuera de los Estados Unidos. Bueno, y en los años 60, desde finales de los 50, se publican tres libros muy importantes de la literatura hispanoamericana. El de Lovelou, la novela hispanoamericana, el de Carlos Fuentes, la nueva novela hispanoamericana, y el de Hars, Los Nuestros. Son los tres libros que si quieren, establecen el certificado de defunción del realismo de la transparencia. Dicen, en la literatura es otra cosa. Y vienen, por ejemplo, todo lo que luego serán los novelistas del mundo. Me parece interesante, muy interesante, que se den cuenta que estos libros, en los dos, dice hispanoamericana, no dice latinoamericana. El término latinoamericano se va a poner de moda después del año 60.
también es importante que en el libro de Carlos Fuentes, el último capítulo, es un capítulo por novelista, el último capítulo está dedicado a Juan Goytisolo. Es decir, que para él la literatura hispanoamericana es la literatura en lengua española, lo que él luego llamará el territorio de la Mancha. Va a llamar. Y en la Casa de las Américas se va a hacer un coloquio, ya en los años 60, sobre la actual narrativa latinoamericana. Ahí encontramos este texto, este fragmento, me tengo que poner un poquito más lejos. Un arraigo artificial, una especie de actitud misericordiosa, un rezago romántico y mesiánico, una especie de acercamiento al pueblo, pretende dar la imagen real de una literatura, de una cultura. A la vez, por tratar de demostrar estar al día, este acercamiento a la cultura metropolitana le está diciendo a un pueblo: ustedes no conocen esto, yo me tomo la libertad, me tomo el privilegio de conocer estas cosas. Ustedes rómpanse la cabeza con estas cosas, nosotros tenemos el privilegio de la cultura. Es decir, esto es un golpe con la literatura que defienden los libros que les he puesto antes. Es decir, es un texto que empieza a decir: oiga, ustedes con 100 años de soledad no se meten porque García Márquez era amigo personal de Fidel. Y luego veremos. Pero ustedes, Cortázar, Vargas Llosa, Borges, ustedes están haciendo algo que la gente no entiende. Tenemos que volver al realismo. Bueno, porque la Revolución Cubana en 1959 plantea dos tendencias. Por un lado, el testimonio de la lucha. Por otro lado, la cubanidad. Fíjense que lo de la cubanidad es muy corto, es prácticamente Lezama Lima, no mucho más. Vamos a saltar esto para pasar a las imágenes. Pero hay dos tendencias distintas. Por un lado, se está defendiendo el realismo a todo trapo, el realismo de la transparencia, y por otro lado se está manteniendo algún autor como García Márquez o como Lezama Lima, que hacen una literatura que no es la literatura de la transparencia. Hay un momento de indefinición. El Che Guevara. Pasajes de la guerra revolucionaria. Edición anotada, no se crean ustedes. 1961. Esto luego va a ser el prólogo. Esto es un artículo del 61 que será prólogo a pasajes de la guerra revolucionaria, que es del 63. No es nuestro propósito hacer solamente esa historia fragmentaria a través de remembranzas y algunas anotaciones. Todo lo contrario. Aspiramos a que se desarrolle el tema por cada uno de los que lo han vivido. Que se desarrolle el tema por cada uno de los que lo han vivido. Muchos sobrevivientes quedan de esta acción y cada uno de ellos está invitado a dejar también constancia de sus recuerdos para incorporarlos y completar la historia. Solo pedimos que sea estrictamente veraz el narrador, que nunca, para aclarar una posición personal o magnificarla o para simular haber estado en algún lugar, diga algo incorrecto. Pedimos que después de escribir algunas cuartillas en la forma que cada uno pueda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el Che Guevara en 1961? Incitar a la escritura testimonial. Está incitando a la escritura testimonial. Fidel Castro, en un discurso a los intelectuales en 1961. ¿Quiere decir que le vamos a decir aquí a la gente lo que tiene que escribir? No, que cada uno escriba lo que quiera. Nosotros no le prohibimos a nadie escribir sobre el tema que quiere escribir. Nosotros apreciaremos su creación siempre a través del prisma del cristal revolucionario. Ese también es un derecho del gobierno revolucionario, tan respetable como el derecho de cada cual a expresar lo que desee expresar. Piensen ustedes lo que está diciendo Fidel, pero lo vamos a dejar más claro. Porque el revolucionario pone algo por encima de su propio espíritu creador. Pone la revolución por encima de todo lo demás. Y el artista más revolucionario
sería aquel que estuviera dispuesto a sacrificar hasta su propia vocación artística por la revolución. Es decir, hasta dejar de ser artista, hasta dejar de ser escritor. Nosotros somos o queremos ser hombres revolucionarios. Quien sea más artista que revolucionario no puede pensar exactamente igual que nosotros. Pero vamos a dejarlo más claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo. Contra la revolución ningún derecho. Es el Congreso de los Intelectuales del 61. Y ahora, fíjense este final del discurso. En días recientes, nosotros tuvimos la experiencia de encontrarnos con una anciana de 106 años que había acabado de aprender a leer y a escribir, y nosotros le propusimos que escribiera un libro. Había sido esclava, y nosotros queríamos saber cómo un esclavo vio el mundo cuando era esclavo, cuáles fueron sus primeras impresiones de la vida, de sus amos, de sus compañeros. Creo que puede escribir una cosa tan interesante que ninguno de nosotros la podemos escribir. ¿Quién puede escribir mejor que ella lo que vivió el esclavo? Si a un hombre de la generación venidera le dicen que un escritor, que un intelectual de esta época vivió en la revolución indiferente a ella y no expresó la revolución, será difícil que lo comprenda nadie. ¿Y quién puede escribir mejor que ustedes el presente? ¿Se dan cuenta que estos son consignas para los escritores? Consignas tremendas. Consignas tremendas. Ustedes escriban lo que quieran. Ahora, para publicar, nosotros diremos lo que se publica. Nosotros no le podemos escribir a nadie. Y ahora, dos temas. Uno, la revolución. Dos, el testimonio. Hay que escribir testimonio. Por lo tanto, ya podemos sospechar que esa literatura de testimonio, que luego veremos la importancia que tiene, no se escribe por casualidad, se escribe siguiendo las directrices de la revolución cubana en los años 60. El primero que sale inmediatamente a hacer caso a Fidel es Miguel Barnet en un libro famosísimo, La biografía de un cimarrón, que es un esclavo que le cuenta a Barnet su historia y que da algunos datos interesantísimos, por cierto. Pero sale ya el 66, se publica el libro. Fíjense ustedes quién prologa y edita la obra de Che Guevara. Roberto Fernández Retamar, uno de los críticos latinoamericanos más importantes, más influyentes. Es él el que edita el Che Guevara. Por cierto, el Che Guevara escribía como Los Ángeles. Hay que decir que escribía una prosa limpia, transparente, perfecta. Escribía muy bien. Así como Fidel era un poco confuso, el Che Guevara escribía. Hay que tener en cuenta, las cosas no se pueden porque sí. El Che se educa en la Argentina de los 40, que era el mejor país, el país que mejor enseñaba la lengua española en el mundo y que tenía una prosa mejor, porque las gramáticas de los 50 y los 60 argentinas son extraordinarias. Extraordinarias. Ahora han destrozado la enseñanza, pero porque han aplicado la reforma española. ¿Verdad? Llevaron los técnicos del Ministerio Español a Buenos Aires y destruyeron los planes de estudio de la Universidad Argentina. Bueno, dice Fernández Retamar, cometeríamos un grave error retórico, precisamente retórico en el sentido etimológico de la palabra, si decretáramos superficialmente que la literatura es otra cosa. La oratoria es un género literario de los más antiguos y aún estudiados en sus estructuras. Algunos de los mayores hombres de letras de momentos muy distintos han sido oradores, incluso oradores políticos, y hace una lista que he escrito. Una mirada carente, es importante esto porque está defendiendo los discursos de Fidel. Claro. Una mirada carente de prejuicios no puede dejar de reconocer que el género en que por excelencia se ha expresado la literatura de la Revolución Cubana es por el momento la oratoria. Posiblemente en 1958 no había género literario más desprestigiado entre nosotros. Algunos de los discursos de Fidel seguramente serán estudiados luego como hoy se estudian los de otros grandes oradores a lo largo de la historia. Pienso, para poner solo dos ejemplos entre muchísimos, en el discurso de las Naciones Unidas en 1960 y en el discurso que anunció al pueblo que sería conocido
lo que se ha conocido como la crisis de octubre del 62. Recuerden ustedes que el discurso de las Naciones Unidas es aquel famoso discurso que termina, de Fidel, que termina: la historia me absolverá. Es un discurso famosísimo. Y fíjense, Fernández Retamar, que está defendiendo como modelo de escritura a Fidel Castro. Fernández Retamar. Es como si le dijeran en España Damos Alonso. Tiene su nombre de esa importancia en la crítica latinoamericana. Por otra parte, la teorización de la revolución no se ha realizado solo en forma de discursos, también en forma de ensayos. El primero y acaso arquetípico de esos ensayos es La guerra de guerrillas, 1960, del Che. Aunque no volviera a dar reforma de libro a ningún otro de sus ensayos, numerosos escribió después sobre el mismo tema o sobre temas variados de economía, política o una antropología filosófica. Por tanto, esos son los dos modelos para la literatura que ofrece la Revolución Cubana: Fidel y el Che Guevara. Fíjense ustedes que esto es muy importante, porque esto influyó brutalmente en toda la literatura en español, también en la literatura española, brutalmente. Miren, hay un texto precioso del Che que se llama Alegría de Pío. Es un texto muy bonito del Che Guevara. Alegría de Pío se convierte en Julio Cortázar en el cuento Reunión. Es exactamente el cuento Reunión. Yo les invito a leer Alegría de Pío y Reunión. Es mejor el texto de Che que el texto de Cortázar. Bueno, el primero que habla de Fidel y del Che como modelos literarios es Edmundo Desnoes. Desnoes es el autor de una novela que luego fue película muy famosa, Memorias del Subdesarrollo. Los que hayan seguido el cine cubano, esta es una de las películas prototípicas de los 60 del cine cubano, Memorias del Subdesarrollo. Y es la novela. Ahora Desnoes se va muy pronto al exilio, muy pronto, y se establece en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos publica una amplia antología que se llama Los dispositivos en la flor, Cuba, literatura desde la Revolución. Y ahí aparecen fragmentos del Che, desde luego, y fragmentos, capítulos, vamos, es una antología de textos muy amplia, de Fidel. Algunos de Fidel autobiográficos. Por ejemplo, esto escribe Fidel: viví en medio de esos privilegios que suele tener un muchacho hijo de una familia de terratenientes, al que todos los demás tratan de colmar de atenciones y halagos, a quien todos los demás tratan de una manera distinta. Me acostumbré en cierto sentido a vivir de una manera que era diferente a la forma de todos los muchachos con los cuales nosotros jugábamos cuando éramos niños. Los otros niños, con la diferencia que nosotros teníamos zapatos y ellos estaban descalzos. Con la diferencia que nosotros teníamos comida siempre tan abundante que nunca teníamos apetito. Con nosotros había que pelear en la mesa para que comiéramos, etc. Esto es un texto autobiográfico de Fidel. Yo no sé... A ver, Isabel. ¿Qué pasa? ¿Estás descalza también? Hay una entrevista, un libro famoso. Tengo que hablar de literatura puertorriqueña. Eso es. Nos veremos. Claro. Hay un texto, ¿cómo se llamaba? Perdón, el director de Le Monde Diplomatique, el valenciano. Ramonet. Ramonet. Se me ha ido el nombre. Ignacio Ramonet, que dirigía Le Monde Diplomatique, escribió un libro sobre Chávez. Un libro muy interesante sobre Chávez. Y ahí Chávez, bueno, hago un paréntesis. En la autobiografía de Luis Buñuel dice que cuando va a trabajar cuando se va a Francia y quiere buscar al director de cine con el que trabajó Buñuel, perdónenme, pero los años no estropean el disco duro del ordenador, el disco duro, y se me olvidan ahora los nombres. ¿Cómo se llamaba el director el que hizo un libro de teoría poética que se llama
la poesía de hoy una nueva forma de conocimiento. La poesía es un nuevo... ¿Cómo se llama ese director? Por favor, el de la Casa Usher. Bueno, perdónenme, da igual. Buñuel va a París a encontrarse Epstein. Va a encontrarse con Epstein, pero no porque sea director de cine, sino porque ha escrito un libro de la nueva teoría, un libro teórico sobre la poesía de vanguardia, que se comenta, lo comenta Guillermo de Torre en una revista en Madrid, que ha leído Lorca, y Lorca le dice, vete a visitar a Epstein. Y entonces él va a ver a Epstein, y Epstein resulta que se ha pasado al cine, y está dirigiendo películas, y Buñuel se va a convertir en ayudante de Epstein. Y entonces, cuenta Buñuel que él le dijo a Epstein, yo estoy dispuesto a cualquier cosa por usted, yo barro el plató todas las mañanas. Bueno, lo curioso es que en la autobiografía de Epstein cuenta que él empezó en el cine barriendo el plató. Es decir, Buñuel nunca barrió probablemente el plató de Epstein, se atribuye lo que decía Epstein. Bueno, pues todo esto se me ha ido el hilo, claro, cierro el paréntesis. Iba a decir... sí, estaba hablando de Ramonet. Ramonet, al recoger el testimonio de Chávez sobre su infancia, que es un libro que explica mucho, Chávez explica que es hijo de 2 maestros de escuela que están destinados cada uno en un sitio de Venezuela y que entonces a él le educa su abuela. Y que va al colegio, pero que no está nada más que un día en el colegio, porque va al colegio y lo expulsan porque va sin zapatos, no tiene zapatos. Yo creo que Chávez está diciendo, yo soy más revolucionario que Fidel. Fidel iba a una escuela donde los niños no llevaban zapatos, pero él sí llevaba zapatos. Bueno, pues yo era de los que no llevaban zapatos. Estoy seguro de que ahí, eso no se puede mostrar, pero es crítica de fontanería, que decía Salinas, ¿no? Es un problema de fuentes. La fuente probablemente es este texto de Fidel Castro, eso es, si no sería demasiada casualidad. Bueno, Óscar Collazos es un novelista colombiano que escribe en el año 69 un artículo que publica en la revista Marcha de Montevideo, donde defiende el realismo, la necesidad del realismo de transparencia. Y es un artículo feroz contra Cortázar, y Borges y Vargas Llosa. Naturalmente, Borges no le contesta, pero Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa sí le contestan. El librito lo pueden ustedes encontrar y en internet tienen multitud de ejemplares de este librito porque se hicieron muchas ediciones y es una polémica del momento, pero que quiero que encuadren ustedes, el año 69. Ahí leemos, la trascendencia de la novelística latinoamericana es un hecho de identificación de expresión de extrema correspondencia con la realidad latinoamericana. La circulación más o menos popular de la novela latinoamericana obedece al reconocimiento que el lector halla entre su realidad y el producto literario. Es decir, la única razón de ser de la literatura latinoamericana es la realidad, la relación con la realidad, el realismo de nuevo. Fíjense, está cargándose a la generación del boom. Está eliminando a los escritores anteriores. Y va a defender, entre otras cosas, la oralidad. La oralidad. La oralidad en la literatura latinoamericana tiene 2 libros importantes, el de Martín Llenas, La voz y su huella, y los trabajos de Antonio Correjo Polar, el famoso crítico peruano, de Antonio Correjo Polar, que por cierto, empieza escribiendo sobre literatura española del siglo de oro y tiene un buen ensayo sobre Lope de Vega. Correjo Polar. Bien, pero la oralidad ya había sido estudiada. Está estudiada ya. Desde luego, por Parry y por el discípulo de Parry Lord, que estudian la oralidad en la poesía épica del centroeuropeo y luego ya teoriza en general Walter Ongert. Es decir, que lo que hacen estos, el alemán Lienard y Correjo Polar, es hacer pasar como suyas un análisis y teoría de la oralidad que ya se había hecho, pero que aplican al mundo latinoamericano.
Este libro está publicado en España, se publicó en Brasil, hay una edición, esta edición es española, está publicado por la Universidad de las Islas Baleares, y no lo recordamos nunca. Antes un mundo no existía, antes el mundo no existía. Es una historia del mundo contada por un indio brasileño. Parecido al Popol Vuh, si quieren ustedes, parecido a alguno de sus textos. Pero este es un texto precioso porque además tiene dibujos. Entonces, viene toda la mitología de la creación, pero lo que importa es la voz de los indígenas. Porque, claro, hemos dicho, hay un momento en que se le da la voz a los sin voz. Es decir, hemos pasado de no hablar de los obreros a que sean ellos los que escriban. Y en el mundo americano, gran parte de ese proletariado es de origen indígena. Es indígena. Luego lo que se plantea no es simplemente que los obreros puedan hablar, sino que surge otro movimiento que es el movimiento indigenista que dice, no, ya sé que había habido novela indigenista, pero no estaba escrita por indios. Lo que se le pide ahora es que a estos indígenas cuenten su historia. Es decir, ahora viene el testimonio no ya del obrero, sino del indígena. Y este es uno de los primeros libros, un libro precioso. Claro, que tampoco es nada nuevo. En 1879, un jefe indio norteamericano en el Congreso narra su vida y se publica el libro. En una sesión del Congreso de los Estados Unidos en 1879. Para que vean ustedes, todo se ha escrito ya, ¿eh? Se ha escrito todo. Pero incluso antes se había escrito lo contrario. Es el testimonio de alguien raptado por los indios. Hay más, les pongo un ejemplo, nada más. Fíjense, por lo tanto, si el testimonio tiene tiempo. ¿Por qué me importa esto? Porque la literatura hispanoamericana, a partir de los 60, dice que el carácter que define la literatura latinoamericana es el testimonio. ¿Verdad? Pues ya tienen ustedes testimonio en América en 1678. ¿Cómo me van a decir ustedes que es del 900? ¿Qué es del 960, 61, 62? Bueno, este es un libro interesante sobre la invisibilidad social. Ese es un tema muy del día. No solamente la voz de los sin voz, sino de la gente que no existe. La gente que aparentemente no existe y que no aparece nunca. Hay un fenómeno de invisibilidad social. Desde el punto de vista de género, ¿recuerdan ustedes cuántas mujeres mayores dicen que el problema es que a partir de un momento somos invisibles? ¿No lo dicen mucho las mujeres a partir de los 50 años? Somos invisibles. Nadie, ningún hombre se fija en nosotras. Bueno, hay un fenómeno de invisibilidad social. Hay toda una serie de clases sociales a las que no vemos. Cuando pasamos delante de un mendigo y no le damos nada, entre otras cosas porque no podemos estar dando limosna a todos los mendigos que están en la Avenida de la Constitución, por ejemplo, y dejamos de dar a uno y casi ni lo miramos, no nos quedamos con el resquemor de decir, habrá pensado que ni siquiera lo he visto. Hay un fenómeno de invisibilidad social. Este es un sociólogo francés que estudia ese tema de la invisibilidad social. Es un tema muy interesante. Pero en 1952 hay otro libro muy importante que es de Ricardo Pozas, un antropólogo que se llama Juan Pérez Jolote. El libro es precioso. El libro es precioso. Este es el ejemplar que estaba en la biblioteca de mi padre. Mi padre, ese libro le parecía extraordinario. Bien, es la historia de un indio, de un grupo indio mexicano, que tiene que vivir, cuenta cómo vive, etcétera, etcétera. Es un antropólogo. Es interesante que trabaja, como en las plantaciones, trabaja con prima de enganche. ¿Saben ustedes, los más jóvenes, lo que es la prima de enganche?
prima de enganche es que uno llega a trabajar a una hacienda y entonces en la hacienda le dan las herramientas para trabajar, la comida y una choza, y eso se valora. Dice, tanto dinero. Y entonces uno empieza a trabajar con la deuda. Ya no, Esa le dice además un adelanto, ¿no? Empieza a trabajar. Con lo cual, el obrero nunca se recupera. Siempre está en deuda. Si se escapa, la policía lo busca por deudas. Eso es la prima de enganche. Bien, estos trabajaban por prima de enganche, pero les quiero recordar una cosa. Cuando yo era estudiante universitario, pasaba mi verano, varios de los veranos, gran parte del verano, en un pueblecito de Cádiz, que era Jimena de la Frontera. Y cerca de Jimena de la Frontera está Castellar de la Frontera. Castellar de la Frontera era del ducado de Medinaceli. Y ahí se trabajaba con prima de enganche. En la Almoraima se trabajaba con prima de enganche. Y yo recuerdo, eran carboneros que hacían carbón de leña y podían trabajar, pero como toda propiedad del ducado, en las chozas, porque eran chozas, eso tiene su explicación jurídica, no se puede echar a nadie de una casa sin sentencia judicial, pero sí de una choza, porque la diferencia en la legislación española entre casa y choza es el tejado. La choza no tiene tejado, luego de las chozas se le puede echar. Y en Almoraima no se podían construir casas. Entonces, uno entraba a la familia de carboneros a trabajar y siempre estaba en deuda, porque además, como allí no podía entrar más que el camión que compraba el carbón y no entraba más que aquel que quería el administrador del ducado de Medinaceli, se pagaba el carbón de leña a un precio que nunca permitía que los carboneros se liberaran de la deuda. Bueno, eso es la prima de enganche, así se trabajaba en las plataneras, en las plantaciones de yerba mate, en las plantaciones de arroz, etcétera, etcétera. En América eso está extendido como sistema. Bueno, pues Juan Pérez Colosi, que era un socil, como ven ustedes ahí, trabajaba también con prima de enganche. ¿Por qué les pongo esto? Porque esto es un antropólogo. Es decir, estamos en esa literatura o esos escritos de la posmodernidad en los que ya no podemos hacer la distinción genérica. ¿Esto qué es? Crónicas periodísticas, novela, registro magnetofónico, historia oral, estudio antropológico. Es decir, estamos en un territorio que no podemos definir claramente. Luego veremos. Pero bueno, testimonios autobiográficos, no nos olvidemos, también tenemos testimonios de los esclavos negros. La miel de los esclavos negros. Miren, aquí tienen Jacinto Ventura Molina, en Argentina. Eso es inglés. Pero esto, Juan Francisco Manzano, es muy famoso. Es un esclavo cubano que escribe su autobiografía. Ahí tienen ustedes otro tema de tesis doctoral, la autobiografía de los esclavos negros. Bueno, volvemos a Cuba. Después del discurso de Fidel y de los textos del Che, Casa de las Américas, que es la gran institución cultural cubana, que tiene unos premios famosos, crea el premio Testimonio. Y el primer premio Testimonio es esto, La guerrilla tupamara, 1970. Este es un libro que me ha costado mucho conseguir, pero lo he conseguido. ¿Por qué? Porque es natural, los primeros que se ven impelidos a hacer escritura de testimonio son los guerrilleros. Y recuerden ustedes que en los 60 es el momento de creación y desarrollo de las guerrillas en América. Son los guerrilleros. Y al mismo tiempo, los testimonios de la revolución. Con Margaret Randall, aquí alguna feminista. Las feministas han leído siempre el libro Mujeres de Margaret Randall. ¿Lo has leído, no? No.
Bueno, pues hay que leerlo. A ver, Mujeres. Se llama así, Mujeres. Margaret Randall. Entras en internet y tienes a 5 euros los que quieras. Bueno, al siglo XXI, si no recuerdo. Bueno, Mujeres en la Revolución, no se puede hacer la revolución sin nosotras. Y se va a Nicaragua. Margaret Randall es una norteamericana, casada con un poeta mexicano. Se va a Nicaragua y trabaja para el gobierno de Nicaragua, y entonces escribe un texto muy difundido en América, enormemente difundido, lo publica ni más ni menos que la revista de crítica de la literatura latinoamericana de Lima, que dirigía Carrejo Polar, una revista importantísima, que se llama ¿Qué es y cómo se hace un testimonio? Bueno, el artículo es muy pobre, pero da claves. Da claves. Margaret Randall se convierte en la primera teórica del testimonio según las líneas que ha marcado el gobierno cubano. Sigue escribiendo, todas estamos despiertas, Nicaragua, Mujeres del Vietnam, ella sigue escribiendo muchos libros. Y los libros de los guerrilleros, les pongo uno más antiguo y otro más moderno, los dos son de Guatemala, Los días en la selva de Palleras, o el recuerdo de toda la lucha guerrillera en Guatemala de Gustavo Porras. Siempre, narraciones en primera persona. Es importante lo de la narración en primera persona. Los días de la selva es tremendo, porque entre otras cosas uno aprende que estos guerrilleros no tenían ninguna preparación, ningún conocimiento táctico, ningún conocimiento geográfico, y que es natural que los machacaran. Porque es un libro increíble cuando lee unos libros de Palleras. Se llevan los 4 estudiantes universitarios a la selva y chicos que no habían estado nunca en la selva. Y entonces va un grupo de 20 guerrilleros que les da miedo la selva. No duermen por si acaso aparece un puma y estas cosas, ¿no? Y uno de ellos, al que sospechan que a algo le ha dicho a alguien y tal, lo fusilan directamente. Es una escena brutal. Brutal, como fusilan a un compañero porque sospechan que ha podido tener en algún momento relación con alguien que pasaba por un camino, ¿no? Es tremendo. Pero muy famoso el libro de Palleras. Bueno, yo les decía, es que estamos cerca de la antropología. ¿Recuerdan ustedes un antropólogo norteamericano, Oscar Luis, que escribió Los hijos de Sánchez? Los hijos de Sánchez. Les pongo otra diapositiva antes. Estos son libros de Oscar Luis. Es un antropólogo que se mete a vivir, es un sistema de trabajo, se mete a vivir con los individuos a los que quiere estudiar. Se mete allí en la chabola de México, en la chabola de Puerto Rico, etc. La vida es Puerto Rico, lo otro es México, y graba las entrevistas sobre cómo es su vida, cómo es la relación familiar, en qué trabajan, cómo tal. Son unos libros interesantísimos. Y él además elabora una teoría que es la antropología de la pobreza, la teoría de la pobreza. Y es muy interesante porque Oscar Ruiz dice, la pobreza no es una cuestión económica, es una cuestión ideológica. Es decir, un empleado de banco que pierde su trabajo y está mal viviendo con la familia y esto, nunca cae en la pobreza. Y en cambio, un individuo, piensen ustedes, ¿vieron ustedes la película Gomorra sobre el texto de Salviano? ¿No vieron ustedes el texto sobre la camorra napolitana? La camorra napolitana, o esas notas que ven ustedes, de repente dice la policía en la vaguada de tal cosa ha entrado en una chabola y ha sacado de debajo del suelo 20 millones de euros del comercio de la droga. Y esa familia que está comerciando con la droga, que tiene ahí enterrados 20 millones, 50 millones a veces, están viviendo de la forma más miserable, tirados en el suelo, mal comiendo, etc. Eso es la pobreza. La pobreza no es una cuestión de dinero, es una cuestión ideológica. Es muy interesante la teoría
Bueno, pues Óscar Luis se va a la Revolución Cubana y escribe 2 libros, 4 hombres y 4 mujeres. Claro, recuerden ustedes que antes hemos visto a Margaret Randall, no se puede hacer la revolución sin nosotras. Y Margaret Randall dice en este trabajo, naturalmente no podemos caer en el trabajo de Óscar Luis, que es un trabajo idealista y reaccionario. ¿Saben ustedes por qué? Porque las personas que entrevistan, las 4 mujeres y los 4 hombres que entrevista a Óscar Luis, no están tan convencidos de cómo va a funcionar la revolución cubana, ponen sus dudas. Mientras que los que entrevistan a Margaret Randall son todos elogios por la revolución cubana. Es decir, ya no estamos en el territorio científico, estamos de nuevo en un territorio ideológico. Claro, esto en el siglo XX es muy fácil verlo. Esto sobre la literatura del XVI es más complicado, porque no tenemos tantos documentos. Vamos a seguir, perdónenme porque me estoy extendiendo. Bueno, aquí y en la Universidad de Sevilla hay un libro curiosísimo, porque sigue las técnicas de Óscar Luis, que era catedrático de antropología de esta casa. Alfredo Jiménez Núñez, biografía de un campesino andaluz. Lo que pasa es que la postura es absolutamente contraria desde el punto de vista. Esto es una cosa muy conformista, muy esto, pero bueno, la técnica es la misma. Yo recuerdo a Alfredo Jiménez Núñez, no sé si vivirá todavía Alfredo Jiménez Núñez, era una persona encantadora. Bueno. Bien, testimonios. Hay otra parte de la historia de América que nos va a traer muchos testimonios, que son las dictaduras. Argentina, Chile, Uruguay. Esto es el famoso Nunca Más que dirigió un novelista argentino, claro, no me acuerdo. En mi historia personal familiar tengo que decir que este es el primer libro que se leyó de un tirón mi hija. No fue Blancanieves, no, fue el informe sobre los desaparecidos en la Argentina, el que había dirigido Ernesto Sabato, ya me salió el nombre, esto está dirigido por Ernesto Sabato. Bueno, claro, si hemos pegado un salto del testimonio, bueno, para empezar el testimonio que se está poniendo en marcha es un testimonio indirecto. Por ejemplo, Rigoberta Menchú se lo cuenta Elizabeth Burgos. Elizabeth Burgos, que vivió en Sevilla el año 92. Elizabeth Burgos era la mujer de Régis Debray, de Debray, que ya se había divorciado, pero Debray fue el responsable de la parte de exposición del pabellón francés de la exposición del 92. Había sido un compañero de Che Guevara en América, etc. Elizabeth Burgos, venezolana, se había casado con él y era una mujer militante y vivió en Sevilla el año 92 con la hija. De hecho, la hija ha publicado un libro sobre los padres, un libro recientemente está publicado sobre los padres. Entonces, Rigoberta Menchú se lo cuenta a Elizabeth Burgos. Y entonces hay un profesor norteamericano, David Stone, antropólogo también, porque estamos ahí, que se va al pueblo de Rigoberta Menchú. Se va al pueblo de Rigoberta Menchú, empieza a hablar con la gente y un día en California, en una universidad de California, en un coloquio, se encuentra con Rigoberta Menchú y le dice: oiga, Rigoberta, está en su pueblo, lo que usted cuenta es mentira. Por ejemplo, eso de que torturaron a su hermano, no torturaron a su hermano. ¿Saben la respuesta de Rigoberta Menchú, contada por otro, que luego les diré, otro crítico norteamericano que estaba delante? Rigoberta Menchú le dijo: yo hago lo que tengo que hacer y usted haga lo que tenga que hacer. Es decir, yo no estoy contando una historia real, estoy haciendo política. Y usted, que es profesor, haga lo que tenga que hacer con mi libro. Luego le dan el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, pero fíjense, está demostrado que lo que cuenta no es cierto. O por eso con toda una serie de cosas que cuentan no es cierto.
Este libro está publicado en América. El otro sí hizo en español. Este está en América, pero se puede encontrar. Bueno, naturalmente, ¿estamos en el testimonio puramente en el sentido judicial o estamos elaborando textos literarios? Bueno, el primero de los textos argentinos es el de Rodolfo Walsh, un escritor conocido, Operación Masacre, sobre las torturas, es testimonial. Él lo sufre. Este no quería ponérselo ahora, me ha salido aquí, pero da igual. Esto es lo más reciente del 18, es en Chile. Se acaba de publicar. Pero esto no intenta ser literatura, pero esto está escrito por un escritor. Es testimonio, pero está escrito por un escritor que tiene su estilo, que tiene su trabajo. ¿No? Hernán Valdés, un chileno, está en un campo de concentración, muy suave el campo de concentración, pero en fin, es un campo de concentración, y se va luego al exilio cuando se libera. Y al volver, trae la misma historia hecha novela. Es decir, la primera es el diario del campo, lo segundo, la novela. Fíjense cómo estamos bordeando los géneros. Bueno, Alejandro Dumas en La Dama de las Camelias, novela que hay que leer, porque les voy a decir, ¿saben ustedes quién lloraba con La Dama de las Comedias? Con la obra de teatro. ¿Quién lloraba cada vez que veía La Dama de las Comedias? Lenin. A Lenin le gustaba mucho La Dama de las Camelias y lloraba. O sea que, bueno, y ahí Alejandro Dumas dice, al principio de la novela, dice, yo no puedo inventar la historia. Y no puedo inventarlo porque en París hay testigos de la mayor parte de los hechos que aquí recojo y que podrían confirmarlos. Por lo tanto, yo no puedo mentir. Esto lo dice un novelista. Entonces, naturalmente, todo es ficción. La Dama de las Comedias, bueno, se inspira en una dama que estaba por París, y algunas aventuras más, y aventuras galantes suyas, pero es una novela. Y él hace el truco de decir, no puedo mentir. ¿Cómo voy a mentir con toda la gente que lo vivió y que vive todavía y que me diría, usted está mintiendo? Estamos ya... Esto le va a gustar mucho al profesor Vázquez Medel, estamos en plena retórica. Estamos en plena retórica. Bueno, podríamos seguir porque está el problema de la memoria, que es un problema muy contemporáneo. Estos son los dos últimos libros que yo conozco sobre el tema de la memoria. Bueno, otras cosas sobre el testimonio, la memoria está en portugués. Paso. Este Beverly, que tiene ese libro sobre el testimonio, es el que cuenta la anécdota del antropólogo norteamericano y Rigoberta Menchú. Lo cuenta Beverly. Bueno, estos son los dos libros más conocidos sobre el testimonio americano, donde además insisten en que el testimonio es un fenómeno americano. Vamos a pasar deprisa, pero fíjense el problema, es un poquito tarde, yo lo siento y le estoy haciendo pasar hambre, pero es que, como ven, tengo muchas cosas y preparando esto he quitado algo así como 100 diapositivas. O sea, bueno, ¿se acuerdan ustedes de John Hersey? ¿Quién era? Es el de la bomba atómica, el de Hiroshima, ese periodista. Pues John Hersey, 6 años después de publicar su libro sobre Hiroshima, publica La Pared. Y La Pared es una historia, por eso antes había este libro por aquí, del levantamiento de Varsovia. Esto es un libro de testimonio escrito por un individuo que estaba en el levantamiento de Varsovia. Un libro aburridísimo, terrible, todo lo que dice es verdad, pero es muy aburrido. La Pared. Entonces, La Pared, las casualidades que tiene el mundo, teniendo el libro en inglés, teniendo la traducción en español, bueno, fíjense cómo está hecho. Sucesos el 5 de mayo de 1941, anotados el mismo día, de Mordecai y tal.
el apartamento de Mordecai. Esta noche Don Inverso nos contó un grupo que había visto, etcétera, etcétera, etcétera. Así está escrita todo el libro. Bien. Bueno, pues resulta que cae en mis manos la traducción francesa. Y la traducción francesa tiene un prefacio de Kessel. Kessel. ¿Saben ustedes quién es Kessel? Exacto, muy bien. Como ven ustedes, las cátedras no las regalan. Es el autor de Belle de Nuit, la novela que luego hizo película. Entonces, Kessel. Bueno, pues Kessel no es el traductor, pero es el que hace el prefacio. Y entonces Kessel cuenta una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa. Kessel, que es un apellido judío, va a Israel. Y en Israel conoce a unos individuos que han estado en Varsovia, en el gueto de Varsovia. Y entonces empieza a comentar con ellos el gueto de Varsovia. Y uno de ellos dice, mire, vamos a dejarlo. ¿Sabe usted quién lo cuenta bien? El señor Mordecai. Ese es el que lo cuenta bien. Ese es el que lo vive bien. Bueno, Mordecai es un personaje de ficción. La pared es una novela. Es decir, unos individuos que han vivido en el gueto de Varsovia, que han vivido la experiencia, donde se encuentran es en la novela. Le resulta más verdadera, perdónenme aquí la palabra, más verdadera la novela que los testimonios de los que lo sufrieron. Fíjense si eso es interesante. Y entonces el prólogo de Kessel es una joya, porque explica todo esto. Bueno, me recuerdo que Jersey era esto. Bien, y Jersey es una de las bases de lo que luego Tom Wolfe llamará el nuevo periodismo. Dice Tom Wolfe, el nuevo periodismo, lo que me interesó no fue solo el descubrimiento de que era posible escribir artículos muy fieles a la realidad, empleando técnicas habitualmente propias de la novela y del cuento. Era eso y más. Era el descubrimiento de que en un artículo de periódico se podía recurrir a cualquier artificio literario, desde los tradicionales dialogismos del ensayo hasta el monólogo interior, y emplear muchos géneros diferentes simultáneamente o dentro de un espacio relativamente breve para provocar al lector de forma a la vez intelectual y emotiva. Luego, el nuevo periodismo teoriza perfectamente que se puede utilizar para la crónica periodística los argumentos de la retórica literaria, los elementos de la retórica literaria. Recuerden ustedes cuál es la novela clásica del nuevo periodismo, A Sangre Fría. Que es como novela, no ver la película. El otro día lo han puesto en una cadena de televisión, A Sangre Fría. Esta es la fidelidad de los datos, ¿no? Claro. Que Truman Capote estuvo Bueno, estudiando dentro de la cárcel. Claro, pero eso es... Lo que pasa es que uno siempre duda. También se dice que Sánchez Ferlosio recorría las tabernas de Madrid con un cuadernito de notas y escuchando cómo hablaba la gente en las tabernas para escribir el jarama. Vale. Bueno, pues es posible, pero ¿cómo se demuestra eso? Y recuerden ustedes, hay un trabajo, yo tengo recogidas en mi edición de la familia Pascual Duarte, un artículo en que dice cómo la familia de Pascual Duarte recoge la manera de hablar de los extremeños, está perfectamente y tal. Y hay un estudio, Sara Suárez creo que es, sobre el léxico de Camilo José Cela, que dice el léxico de Camilo José Cela en la familia Pascual Duarte es una mezcla de galleguismos, no sé qué, tal, es una lengua artificial. Pero lo importante es que esa lengua artificial produce la impresión de realidad. Eso es lo importante. Bueno, esto son más libros de este tipo. Fíjense eso, la guerra de España. Porque estamos mezclándonos y estamos de nuevo en un problema genérico. Y eso no es historia oral. Lo de Rigoberta Menchú no es historia oral. O no es trabajo antropológico. ¿Qué es? Es un problema puramente de óptica, de ocularización, como diría Genet. Bueno, estos, los trabajos de Gita Sereni, extraordinarios. Las entrevistas con uno de los verdugos nazis, o los de esta chica, que es una niña asesina.
y ella entrevista a esta niña, hace unos libros terribles sobre esta niña asesina a la que entrevista 2 veces. Y vean, esto también es testimonio, pero siempre testimonio indirecto. Esto es más. Y claro, y una temporada de machetes. ¿Eso es periodismo? ¿Es antropología? ¿Es política? Los trabajos de los libros de Kapuscinski, el periodista polaco, ¿qué son? Testimonio, crónica, novela. No hay manera de delimitar los géneros. Pero, bueno, esto es interesante. Este libro lo tengo en francés, tengo la traducción francesa. Son entrevistas con soldados de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo curioso es que este libro chino, ahora ya no se encuentran los libros chinos, pero esto es lo que había, que cuando iba uno al extranjero y se metía en la tienda china, donde uno compraba unas pastillas gordísimas que decían que era muy bueno para tal cosa, y uno con toda la fe en el comunismo chino se compraba las pastillas y se las tomaba, ¿verdad? O sea, era terrible. Pues además compraba los libros en las traducciones de las ediciones de lenguas extranjeras de Pekín. Bueno, pues este libro es lo mismo, entrevistas con gente en Pekín, pero es interesante leerlo porque dice obviedades. Una entrevista, un libro sobre si va o no va a la universidad una estudiante en bicicleta, y que si tiene miedo cuando va en el tráfico de Pekín. Dice, ¿y qué hacen esto? Pero lo curioso es que en el posfacio los autores dicen, nuestro modelo fue Turkey. Nosotros seguimos a Turkey, el sistema de periodismo antropológico de Turkey. Bueno, esto, no sé si han visto ustedes la película Shoah, es una larga película de muchas horas sobre gente que ha estado en los campos de concentración y que luego el propio Landman convirtió en un librito con los testimonios. Es decir, que podemos incluso pasar de soporte. Bueno, hay tantos testimonios recientes, que, sobre todo con el tema judío, que Bjorka lo llama esto la era del testimonio. Pero yo quiero, bueno, fíjense si estamos en el tema, si estamos en los límites genéricos. La Alexievich le dan el Premio Nobel de Literatura cuando ella nunca presumió de ser más que una periodista que hacía entrevistas. Y sus libros son libros de entrevistas. Bueno, otro tipo de testimonios, Alfredo Molano. Yo les recomiendo leer a Alfredo Molano. Yo lo último que he leído suyo es Desterrados, es una cosa impresionante. Pero ahí lo que hace Alfredo Molano es, el testimonio lo convierte en una narración, prácticamente un cuento. Es testimonio, pero lo redacta como si fuera un cuento. Y ya voy a terminar con algo que me parece importante. Bueno, está el límite de la confesión, por eso os lo he puesto aquí. Veis la indagación, que es la reproducción de los juicios, de juicios nazis. Pero hay dos temas importantes. Una, que lo dice ese teórico francés del testimonio de la Primera Guerra Mundial. El problema del testigo es que puede decir la verdad, pero el testigo miente. El testigo miente porque quiere mentir o porque pierde la memoria. El testigo miente, pero además porque puede trampear. Este personaje lo podemos relacionar con el impostor de Javier Cercas. Recuerden ustedes este libro Javier Cercas, un individuo que ha estado en un campo de concentración alemán, un español, en un campo de concentración alemán, que ha sido representante en las entidades internacionales de los antiguos presos de varios de los campos de concentración alemanes, que ha estado con los presidentes en unos actos allí en Normandía y estas cosas, y que de repente se descubre que esto es mentira, jamás estuvo en un campo de concentración. Ha construido toda una vida y ha vivido toda una vida de vender un testimonio que no puede tener porque no estuvo nunca. Y este es el libro de Cercas. Es decir, claro, ese es el problema del testimonio. Luego veremos por qué. Y ya voy a terminar así. Porque Beatriz Sarlo, la teórica italiana, crítica argentina, tan interesante, me hizo descubrir este libro de Emilio de Ippola,
necesito cita, y estuve buscando hasta que al final conseguí que me enviaran desde Buenos Aires la bemba. Bemba, en el argot argentino, es el rumor carcelario. Y por aquí es un filósofo. Narra cómo el rumor pasaba en la famosa, aquella escuela de mecánica de la Armada de Buenos Aires, pasaba de un pabellón a otro. Es decir, no es que pasara con los presos incomunicados de una celda a otra, es que el rumor podía saltar de edificio en edificio. Entonces cuenta todo esto. Y lo ha vivido directamente. Y Beatriz Sarlo explica, no se acepta el testimonio de Ípola. No se acepta el testimonio de Ípola como testimonio de la dictadura militar argentina. ¿Y saben ustedes por qué no se acepta? Porque Ípola escribe su libro en tercera persona. Y el testimonio tiene que estar en primera persona. Luego es un problema retórico. Si está en primera persona me lo creo. Si no está en primera persona no me lo creo. Luego el problema no es de contenido, sino de construcción. Eso recuerda aquella anécdota de Camilo José Cela, que él decía, no sé si era verdad o no, pero en cualquier caso de Trovata, cuando se le acercó una persona y le dijo: don Camilo, qué alegría conocerle. He leído La familia de Pascual Duarte. Es autobiográfica, ¿verdad? Y Cela contestó: sí, señora, recuerdo perfectamente la cara que ponía mi madre cuando la estaban matando. Bueno, pues es decir, el testimonio se cree si está en primera persona. Luego es un fenómeno retórico. Fíjense además que estamos planteando, el testimonio nos plantea el problema de la verdad, pero la verdad en literatura no existe. La verdad no existe, porque la verdad se comprueba siempre fuera del enunciado, fuera del texto. El testimonio judicial se comprueba porque coincide con otros textos en el sentido semiótico, es decir, con otros textos hablados, con objetos, con pistas, y entonces se valora el testimonio. La verdad se adquiere en el exterior, pero en la literatura lo que buscamos no es la verdad, es la veracidad, y la veracidad responde a lo verosímil, y siempre se valora en el interior del texto. Es decir, el texto que se presenta como verdadero no es literario, porque la comprobación está fuera. Hoy hace sol, y para comprobar mi texto tenemos que salir a la calle y comprobar que hace sol. Pero si no podemos salir a la calle porque es un texto cerrado, hoy hace sol repercutirá en que el personaje se pondrá un sombrero. Eso es lo que nos permite decir, es verdad, hace sol porque el señor se pone el sombrero, o coge una insolación. Pero todo dentro del texto. El problema que nos plantea el testimonio, como desde el punto de vista literario, es si podemos o no podemos refrendar el contenido del enunciado dentro, en sí mismo o fuera del texto. Y ahí es la única definición. Recuerden ustedes, cuando yo empecé en esta universidad, estaba en pleno auge la discusión sobre la literariedad. ¿Cuáles eran los caracteres que definían como literario el texto? Y al final se decía, no hay ningún carácter que defina como literario el texto. Lo único que puede definir como literario el texto es la noción de cierre. Podemos decir ahora, el texto no va más allá de sí mismo, no puede ir más allá. Si va, irá como fenómeno social, como fenómeno ideológico, pero no como fenómeno literario. Eso es lo que nos plantea en estos momentos el tema desde el punto de vista literario, el tema del testimonio, que está absolutamente de moda. Es un tema en el que se discute continuamente y que está produciendo, entre otras cosas, un género teóricamente nuevo, que es lo que se llama la autoficción. La autoficción precisamente es ese juego con la verdad y la literatura, con la verdad y la veracidad, a través de una narración en primera persona. Precisamente. Bueno, pues esto es todo lo que quería. Perdónenme porque se han quedado ustedes ya sin comer. Quiero sí decirles una cosa.
Las dos novelas más interesantes de Jane Austen son Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad. Bueno, mi generación se formó en el sentido. La generación actual se está formando en la sensibilidad. Eso en política se ve muy bien. El auge de los partidos populistas se debe a que atacan la sensibilidad, no el sentido, no la razón. La fuerza de la literatura que llamamos de testimonio en estos momentos se basa en la sensibilidad, no en la razón. De manera que al final volvemos al siglo XIX a Jane Austen. Nada, vamos a despedir esta magnífica conferencia, esta demostración de conocimiento y de sabiduría y de sensibilidad que el profesor Urrutia ha tenido con todos nosotros, con este público realmente selecto, como ha dicho Manuel Ángel al comienzo. Así es que muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.